Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de 5 cubanos, luchadores antiterroristas, héroes, hijos del pueblo cubano. Con uno de ellos, Gerardo Hernández Nordelo, hablamos de su experiencia en 16 años en cárceles de Estados Unidos y también de su acción al infiltrar estas organizaciones de corte terrorista que han actuado impunemente sobre Cuba durante muchos años, trayendo desastres económicos, guerra bacteriológica, pero también muchísimos, miles de lesionados y miles de muertos. Pero se nos quedaron muchas cosas por hablar, por discutir, por analizar, y por eso lo invitamos nuevamente a nuestro programa. Hola, hermana. Hola, Gerard. Qué bueno que volviste. Muchas gracias, un placer como siempre. Gracias. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Fue la noticia constante, mañana, tarde y noche, en los medios de comunicación de Miami. Y fue un secreto para el resto de los medios de Estados Unidos. Hubo que batallar muy duro para quebrar, romper esa muralla de silencio alrededor del caso. Y se logró en alguna medida, gracias a los grupos de solidaridad que realmente se esforzaron de una manera admirable. El juicio a que ustedes fueron sometidos en Miami, la prensa realmente jugó un papel importante. Sí, por supuesto. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, para empezar, al cabo del tiempo se descubrió que hubo un número importante de periodistas que habían sido pagados por el gobierno norteamericano, por agencias norteamericanas, para tergiversar la realidad sobre nuestro caso, ¿no? Cosa que no nos extrañó en lo absoluto. Desde el mismo momento del arresto, el 12 de septiembre de 98, comenzaron las campañas de presión, de difamación. Ten en cuenta que se llegó a decir que nosotros los 5 habíamos ido a los Estados Unidos a destruir los Estados Unidos. Eso fue un titular en uno de los medios de prensa de ese país, ¿no? Y realmente comenzaron las especulaciones, las mentiras sobre el caso, sobre lo que realmente hacíamos. Y no hubo un medio de estos mainstream, como se dice, que fuera capaz de decir un momento, porque aquí es verdad que hay grupos terroristas que tienen sus campos de entrenamiento, es verdad que han ido a Cuba, es verdad que han hecho sabotaje, es verdad que hay muertos de por medio, y por supuesto Cuba tiene derecho a defenderse, como mismo hace Estados Unidos, que envía a sus agentes a diferentes lugares del mundo
buscando supuestamente información para proteger al país, pues Cuba tiene derecho de hacer eso con terroristas que radican ahí mismo en la Florida y que han costado muchas vidas de cubanos, ¿no? Pero nada de eso fue recogido por la prensa de ese país, todo lo contrario, era constantemente generando falsas noticias y calumnias contra la esencia de lo que realmente fue nuestro caso. Sabes que durante todos esos años, algunos cubanos nos tocó el honor de salir del país y tratar por todos los medios de romper el bloque de silencio que se había armado con relación al juicio de ustedes. Pues teníamos que demostrar que había sido totalmente falso, que habían violado las leyes propias de Estados Unidos. Y te digo de verdad que romper ese bloque de silencio costó muchísimo, porque ellos usan el poder que tienen con la prensa internacional para acabar con la realidad, es decir, modifican todo, cambian todo. Y en ese sentido, cuando tú estás ya preso, cuando te das cuenta Caso, porque al principio algunas personas decían, bueno, eran espías porque lo cogieron dentro de Estados Unidos y estaban espiando. Para comenzar, ahí nunca hubo una acusación de espionaje. Fue conspiración para cometer espionaje, que algún día iban a querer, quizás. Y realmente cuando las personas se informaban sobre el caso y conocían la larga historia de actos terroristas en contra de nuestro país procedentes de Estados Unidos, cómo esas personas violan no solo las leyes cubanas, sino las leyes internacionales y las leyes de Estados Unidos al atacar a Cuba, pues las personas se solidarizaban con nuestro caso. Y poco a poco fue generándose un movimiento de solidaridad inmenso que fue, en mi opinión, fundamental y del cual estamos hoy nosotros tremendamente agradecidos a todas las personas, todas las compañeras y compañeros del mundo que de una manera u otra mostraron su apoyo por nuestra causa. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Para las personas que no lo sepan, ahora sí. Para las personas que no lo sepan, muy temprano en septiembre de 1998, cuando lo peor del odio en Miami cayó sobre nosotros y cuando algunos no pudieron resistir, cuando pasábamos las 24 horas del día en una celda de unos pocos pies, sin libros, sin revistas, sin comunicación con nuestros familiares, sin nada que leer, y nuestro único entretenimiento, por así llamarlo, era caminar de una pared a la otra, pensando en lo que había ocurrido, pensando en lo que estaba por ocurrir, pensando en el tiempo en que podríamos estar sin ver a nuestros familiares y sin ver a nuestra patria. En aquellos duros momentos surgió un himno que nos hizo levantar el espíritu, levantar el ánimo, y que hasta hoy se ha mantenido como el himno de resistencia de los 5. Esta canción que de por sí ya tenía un contexto muy importante y una historia muy importante. Nosotros, con el permiso del maestro Silvio, le imprimimos un poquitico más de historia sin proponérnoslo. Y hasta hoy solo escuchar sus acordes o parte de su letra basta para despertar en nosotros ese orgullo inmenso de ser cubanos y de ser revolucionarios. ¡Viva Silvio! Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre los únicos e impares, para hacerme durar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a repetirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a definirme, me vienen a convidar a ganar la guerra. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui yo.
La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir de relativo. Caminando fui lo que fui, ahora Dios me será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Cuando los hechos del 11 de septiembre del 2001, ustedes ya estaban en prisión. ¿Cómo sintieron eso? ¿Cómo recibieron esa noticia? Fue un impacto grande, ¿no? Porque en primer lugar, tú no creías lo que estabas viendo. Uno miraba las imágenes y realmente parecía increíble, ¿no? Y había una conmoción grande en la prisión. Y también hay que reconocer, hay presos que en medio de su frustración, en medio de cada uno de su situación personal, decían, este país está recogiendo lo que ha sembrado, y tanto odio, tantas invasiones, tantos muertos en otros lugares del mundo. Pero en sentido general hubo dolor por la pérdida de tantas vidas de personas inocentes, ¿no? Y realmente fue un momento muy impactante, muy impactante. Nosotros recordamos el 11 de septiembre y coincidentemente, aunque mucho menos conocido, era un día en que también un acto terrorista se había cometido en Chile, un golpe de Estado que a la larga costó la vida a muchas personas y la desaparición de muchas personas. Y es una fecha que ha pasado a ser una fecha dolorosa en la historia, ¿no? Uh-huh. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos declara una guerra contra el terrorismo. Ustedes que eran combatientes contra el terrorismo, estaban presos precisamente por luchar contra el terrorismo. ¿Qué les pareció eso? ¿Qué sintieron cuando oyeron esas expresiones y además la preparación para ese tipo de guerra? Imagínate qué ironía, ¿no? Que un país envíe soldados a otro país, invadan otros países con el pretexto de una supuesta guerra contra el terrorismo, y sin embargo ese mismo país, mientras mueren jóvenes allí en su territorio, tenga terroristas que han operado siempre libremente y sin tener que rendir cuentas a ninguna autoridad, ¿no? Realmente los terroristas buenos, que son los terroristas de origen cubano en contra de Cuba, que han venido a este país, han puesto bombas, han tumbado aviones también, porque hay quien se piensa que ese hecho con aviones civiles es lo primero de esa naturaleza ocurrida en el hemisferio occidental, como se llegó a decir. No, en el año 1976 un avión cubano fue derribado con 2 bombas y costó la vida a 73 personas. Lo que pasa que esos terroristas eran de los buenos, ¿no? Y murieron de muerte natural en Estados Unidos después de muchos años sin que hayan tenido que pagar su crimen. Entonces, realmente cuando uno piensa en la ironía de que ese país se abrogue el derecho de hacer una guerra en contra del terrorismo cuando tiene sus campos de entrenamiento de terroristas anticubanos allí en su propio territorio y hacen lo que ellos quieren sin tener que rendir cuenta de la justicia, pues es realmente llama la atención, por decirlo de una manera suave. De verdad uno se indigna con esas cosas, ¿verdad? Es una sensación de impotencia que uno siente ante esto. Vamos a hacer una pausa, Gerard, y regresamos. ¿Está bien? De acuerdo. El
presidente Donald Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. A solo horas de tomar la presidencia del gobierno de Estados Unidos, revocó la decisión del mandatario saliente, con medidas que tienen como objetivo intensificar aún más la cruel guerra económica contra la isla para lograr su dominación. En su primer día de mandato, el inquilino de la Casa Blanca decide marcar un retorno a la política de máxima presión hacia la mayor de las Antillas, similares a las aplicadas durante su primera administración. No sorprende, su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación, una posición que mantuvo hasta el ocaso de su primer mandato. Con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos nos vuelve a poner en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tú viviste en Estados Unidos, has luchado contra el terrorismo. ¿Qué piensas tú de esto? Realmente una vergüenza para ese país tener a Cuba en una lista de esa naturaleza, porque además se trata de un país que, como te decía, alberga todavía hoy a personas que abogan abiertamente por la violencia contra Cuba, que pagan en las redes sociales. Tú entras y ves cómo pagan para que en Cuba se cometan actos de sabotaje, cómo pagan para que se asesinen a dirigentes cubanos, cómo pagan para que se le dé candela a cualquier lugar del gobierno. Promueven abiertamente el terrorismo y son los nietos, los herederos de quienes por muchos años hicieron actos terroristas no solo contra Cuba, sino allí en los Estados Unidos. Cuando tú hablas de un carro bomba, las personas en Estados Unidos piensan en otras latitudes del mundo y desconocen, la mayoría del pueblo norteamericano desconocen que en el propio corazón de Washington, D.C., explotó un carro bomba que mató al ex canciller chileno Orlando Letelier y a su asistente Ronnie Moffitt, puesto por manos de terroristas anticubanos. Es realmente inconcebible que un país así, que ha albergado por tanto tiempo a terroristas con total impunidad, tenga a otro en una lista de supuestos patrocinadores de terrorismo, pero además sin explicación alguna. Lógicamente, que uno pueda decir, bueno, es cierto, pero nada, no hay una sola razón lógica para que Cuba esté en esa lista. Eso es cierto. Lo que pasa es que utilizan semejantes acciones para tratar de perjudicar la vida del pueblo cubano, porque cualquier banco internacional que sepa esto va a negarse a comerciar libremente con Cuba, porque supuestamente no podría apoyar económicamente a un país que patrocina el terrorismo, ¿no? Entonces, esto está hecho con esta toda intención, pero da vergüenza, de verdad, da vergüenza. De todas maneras, hoy tú presides una organización que nació hace 60 años, los Comités de Defensa de la Revolución, precisamente para defender a este pueblo de las acciones terroristas en territorio nacional. Entonces, como el presidente de esta organización, ¿qué te parece a ti si en algún momento nosotros podríamos hablar de alguna comparación entre lo que hace Estados Unidos en su supuesta guerra contra el terrorismo y lo que hacemos nosotros como pueblo? Nosotros tenemos a los vecinos organizados para protegerse ellos mismos, para protegernos todos nosotros. Pero además, aquel país que por mucho tiempo desconocía lo que era un acto de terrorista, tiene también organizado muchos vecindarios con algo que le llaman Neighbors Watch, que no es otra cosa que los vecinos vigilan. Y cuando ven a alguien extraño por ahí, cuando ven alguna actividad sospechosa, llaman a la policía. Eso lo tienen ellos, que son supuestamente el país de las libertades. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos un país agredido, acosado, bloqueado, no vamos a querer organizar a nuestros vecinos en nuestras comunidades para protegernos y para evitar actos de sabotaje y actos terroristas como los que hemos sufrido durante muchos años? Por supuesto que tenemos todo el derecho de hacerlo. Sí, señor. Defendiendo nuestra soberanía y nuestra libertad. Por eso es muy grato, de verdad, estar conversando contigo. Sé que quedan muchas cosas que podríamos decir, pero el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido, digamos. Entonces quería despedirte
recordando unas palabras que dijiste en tu juicio, que para nosotros son realmente muy, muy representativas. Tú dijiste: Su Señoría, la Fiscalía considera, y así lo ha pedido, que debo pasar el resto de mi vida en una cárcel. Confío en que si no es en este, en algún otro nivel del sistema, la razón y la justicia prevalecerán por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza. Y se comprenderá que no hemos hecho ningún daño a este país que merezca semejante condena. Pero si así no fuera, me permitirías repetir las palabras de uno de los más grandes patriotas norteamericanos, Nathan Hale, cuando dijo: solo lamento no tener más que una vida para entregar por mi patria. Muchas gracias, Gerard. Gracias a usted. De verdad, me siento muy, muy orgullosa de tenerte como hermano. Gracias, igual yo, Muchas hermano, gracias. querida. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.